Buenas tardes. Hoy vamos a tocar un tema interesante dentro de la gestión pública, un tema que involucra mucho los procesos no solamente administrativos, sino tributarios en toda gestión local o municipal. Nos toca hablar de la atención al ciudadano, aquella atención que efectivamente en muchos aspectos, en muchas entidades, se soslaya y se deja de lado sin pensar que el ciudadano es la razón de ser de nuestro servicio. Vamos a comenzar nuestra presentación con el ánimo de, de compartirla con cada uno de ustedes, con el ánimo también participe. Estaré atento a cada una de sus participaciones. Desde ya los invito a presentarse, a, a mostrar su inquietud y en la medida de lo posible inmediatamente serán contestadas. La calidad y la atención al ciudadano. En esta oportunidad me presento, yo soy el licenciado Manuel Ordaleo, ¿sí? Con 19 años ya en la gestión pública local, con experiencia en temas de atención al público, de control de deuda, de gestión de la cobranza, en el Servicio de Administración Tributaria del SAT de Lima. ¿Sí? Estos años de experiencia me han llevado básicamente a conocer muy de fondo la temática de la atención al ciudadano, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestra capital, sino también al interior, como también en el exterior. Algo que he evaluado y he conocido, como le digo, muy al fondo, que me permite en esta oportunidad presentarles esta ponencia, con el fin de tener el objetivo de que valoremos más el servicio que le brindamos al ciudadano, un servicio que tiene que ser con calidad. No olvidemos que nuestro Estado, desde hace algunos años atrás, viene plasmando y viene perfeccionando cómo debe ser el servicio al ciudadano. Y es más, lo orienta básicamente a su satisfacción. Esto ha permitido que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros haya ya normado algunos aspectos referidos a la atención al ciudadano. Tenemos en la actualidad el Manual para la Atención al Ciudadano, un manual que nos permite a todas las entidades públicas adscribirnos no solamente a lo que nos indica, sino nos da pie inclusive a generar mejoras. A lo largo de la presentación vamos a tomar en consideración algunos aspectos que desde ya nos van a permitir tener una óptica mediante la cual vamos a diseñar cómo debe ser una atención al ciudadano de manera eficiente, de manera amable, de manera cordial. Básicamente, el Estado en la actualidad, ¿qué es lo que desea? El Estado en la actualidad, con la cantidad de recursos que tiene, lo que quiere es lograr eficiencia. Eficiencia en todos sus niveles y en todos sus estamentos. Si esta eficiencia lo trasladamos en lo que es satisfacción del ciudadano, en lo que corresponde a qué hacer para mejorar los servicios a la ciudadanía, obviamente tenemos que focalizarlos en que los recursos que tiene el Estado, que por cierto son escasos, tienen que ser utilizados de manera eficiente. Y para ello tenemos que tener en consideración muchos aspectos para poder no solamente priorizar qué hacemos, sino o cómo lo hacemos, sino también hay que ver aspectos desde el proceso de selección del personal que va a estar, digamos, a cargo de una adecuada atención, hasta qué conlleva tener una sala de espera acogedora para nuestros ciudadanos, qué servicios podemos mejorar, qué servicios debemos implementar. Nuestro estado actual básicamente tiene objetivos que están plasmados en estos documentos de la Secretaría de Gestión Pública, que lo que quiere es lograr que el Estado siempre esté al servicio de la ciudadanía, ¿no? Con implementación de canales de comunicación, de contacto con el ciudadano, en los cuales yo no solamente sea el Estado quien participe de esta implementación, sino genere también la coparticipación de parte del ciudadano. ¿Cómo hacer que el ciudadano participe, ¿no?, en la implementación de sus servicios? ¿Cómo hacer que el ciudadano mencione que efectivamente quiere un servicio de una u otra manera? Eso vamos a ir viéndolo a través de esta presentación. También obviamente el Estado quiere un Estado, perdonen la referencia, desconcentrado y descentralizado.
necesitamos descentralizar más. Tenemos una capital que está muy saturada, tenemos servicios que están muy sumamente concentrados. La ciudadanía tiene que desplazarse de sus hogares hasta determinado agencia, determinado local, ¿sí? Únicamente porque en ese local o en esa agencia es el lugar donde se pueden hacer trámites. Estamos muy imbuidos en la atención presencial, cuando efectivamente en la actualidad tenemos ya posibilidades de utilizar, de hacer uso de la tecnología del Internet para efectos de que el ciudadano a través de esta herramienta pueda realizar todos los trámites. Ha habido muchos avances de parte del Estado en lo que corresponde a simplificación administrativa. Sin embargo, en la actualidad aún continúa haciendo los esfuerzos todavía pertinentes para lograr un Estado más descentralizado. Algo muy importante también, el Estado quiere un Estado transparente, una gestión totalmente transparente, que permita que el ciudadano pueda ver qué cosa es lo que está haciendo cada entidad, para qué fin está desplazando o está destinando los recursos que recauda, ¿sí? El Estado, el ciudadano quiere ver cómo se hace un proceso de selección inclusive del personal que va a estar a cargo de determinado servicio. Entonces, la transparencia es fundamental en la actualidad para efectos de generar confianza en la ciudadanía. El personal, definitivamente que va a estar a cargo de la atención al ciudadano, a cargo de brindar el servicio, tiene que ser un personal que esté calificado, debidamente seleccionado y por ende también debidamente remunerado, a efectos de no permitir cosas como las que actualmente estamos eh, visualizando, teniendo en conocimiento, como es el tema de la corrupción. Y obviamente finalmente no podemos dejar de lado el hecho de que el Estado también tiene que ser fiscalmente equilibrado. ¿Qué significa? Que no puede gastar más de lo que recauda, ¿sí? Por lo tanto, la eficiencia es muy importante en este aspecto. Existe una política nacional de modernización de la gestión pública, en la cual más o menos desde el año 2005-2006 ya estamos ya caminando de manera eh, quizá no tan acelerada, pero sí ya con un norte bien definido. La gestión pública actual tiene tres aristas principales. Un gobierno abierto, que significa un gobierno básicamente transparente, ¿sí? En la cual motive la participación de los ciudadanos, ¿sí? Un gobierno electrónico en la cual invita, exhorta al uso de las tecnologías de la información para brindar mejores servicios a la ciudadanía, y también señala que todo esto tiene que llevarse a cabo con una adecuada articulación interinstitucional. ¿Qué significa? Que básicamente las entidades públicas, por qué no decirlo también privadas y la sociedad civil, converjan y organizarse para efectos de tener un, una organización que permita, digamos, brindar un mejor servicio, que permita compartir información, que permita, digamos, hacer uso de la información, por ejemplo, de lo que tiene RENIEC, de lo que tiene registros públicos, de lo que tienen los municipios, las regiones, etcétera, etcétera. Para ello, Para ello, invita al ciudadano a formar parte de las políticas públicas. ¿Para qué? Para establecer ya un planeamiento estratégico a largo plazo que permita cada vez mejorar constantemente los, no solamente los estamentos que brinda a la ciudadanía, sino también su participación y el servicio que le da a cada uno de ellos. Esto definitivamente mejorará la gestión del presupuesto. El presupuesto que tiene el Estado va a estar orientado, en algunos casos ya lo está, a los resultados. Definitivamente los objetivos tienen que tener indicadores medibles, y estos indicadores que son medibles tienen que estar en razón a los resultados que cada entidad, ¿no? o cada gestión brinde. Los procesos tienen que estar debidamente documentados, y al estar debidamente documentados va, esto va a permitir dinamizar más la gestión. ¿Ha habido avances en lo que corresponde a simplificación administrativa? Sí. Por ejemplo, tenemos el hecho de que las personas ya en la actualidad, pues, no es necesario tener el DNI vigente para hacer algunos trámites en una entidad pública. Esto ayuda. El hecho de que
ya no debemos exigir información que la entidad tiene en sus archivos, por ejemplo, o los tiene ya registrados. Esto ha permitido que se mejore a través de los textos de los famosos TUPAS que tienen, en este caso, por ejemplo, los municipios, a no exigir más al ciudadano, cosa que aspectos o papeles o documentación que ya no corresponde. La meritocracia también está imbuida en ello, ¿no? Las personas que laboran en una entidad, los colaboradores que laboran en una entidad, tienen que tener una línea de carrera, un servicio civil totalmente meritocrático que les permita, digamos, hacerse de un puesto en la cual con la transparencia, con el profesionalismo, pues se ir proponiendo mejoras, no solamente en la gestión, sino también en el servicio que se va a brindar al ciudadano. Todo ello tiene que estar debidamente monitoreado, todo ello tiene que tener controles que me permitan no solamente el hecho de tener en cuenta errores que pueden darse, sino con el fin de encontrar aquellos detalles en los cuales la administración o la gestión tiene que mejorar. Mucho hay que considerar el conocimiento para ello y por ende la calificación de los profesionales en todo proceso de selección tiene que ser óptimo. Tiene que ser óptimo. ¿Qué es lo que conlleva tener toda esta gestión que va a permitir un cambio óptimo para el Estado? Nos estamos orientando netamente a resultados por los cuales nos vamos a ir encaminando para hacer que nuestra gestión mejore día a día. Vamos a tener un Estado moderno, vamos a tener un Estado orientado al ciudadano, eficiente en el uso de sus recursos e inclusive para efectos de que la ciudadanía participe de esta gestión. Ya entrando en el tema que básicamente nos aborda esta tarde, el servicio al ciudadano de un tiempo a esta parte se ha constituido en uno de los ejes principales de toda gestión pública. ¿Sí? Cualquier modelo, cualquier forma en la cual una u otra entidad desea servir al ciudadano, tiene que tener, tiene que estar orientado a lograr su satisfacción a través del servicio que brinda. Sea un servicio personalizado, sea un servicio a través de internet, sea un servicio a través de una información estática, etcétera, todas tienen que orientarse a la satisfacción del ciudadano. El ciudadano acude a nuestra entidad con expectativas que pueden darse desde la solución de un trámite hasta su implementación de determinado cual servicio. El ciudadano de un tiempo a esta parte es quien va a definir, quien va a proponer, ¿no?, la manera como requiere que el Estado le brinde determinado servicio. Para esto, el Estado tiene que recoger estas expectativas de los ciudadanos y poder planificar servicios que tienen que implementar con el fin de satisfacer esta necesidad. Día a día vemos ahora que no solamente la actividad privada se preocupa en satisfacer a su cliente. Día a día hoy vemos en el aparato público que muchas entidades se esfuerzan por tener en consideración la satisfacción del ciudadano. Entonces, ¿qué indica esto? Que básicamente todas las entidades públicas nos estamos encaminando a brindar un mejor servicio, lo que conllevará a que los ciudadanos estén más satisfechos por todo aquello que reciben de parte del Estado. Algo muy importante que desde ya no solamente está ocurriendo en nuestro país, sino ha ocurrido en nuestros países de Latinoamérica, ¿sí? Se recoge de la Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión Pública, que a la letra nos señala esto que es muy, muy, muy importante. Nos señala que toda gestión pública debe orientarse a la satisfacción del ciudadano, ¿no? Y a un paréntesis acá en el sentido que nos habla de toda gestión pública. No solamente es aquella destinada a la atención al público o a brindar servicio, como puede ser una plataforma, como puede ser un ministerio. No, habla de toda gestión pública. ¿Sí? Coloca al ciudadano como usuario beneficiario del servicio. Efectivamente, no solamente el ciudadano es quien se beneficia del servicio, es quien lo usa.
sino lo hace participante en el proceso de la formulación, de la ejecución y control de las políticas públicas, y lo hace corresponsable del mismo. En la actualidad, por ejemplo, los municipios generan un tema de participación ciudadana. En la actualidad es el Estado que recoge la inquietud de los ciudadanos respecto de los servicios que están bien implementados o aquellos que tienen cierta deficiencia con el fin de mejorarlos. Es el Estado que está ahora más cerca de la ciudadanía para saber qué es lo que necesita. Y es la ciudadanía quien nos indica básicamente esta necesidad y en muchos casos la manera como poder implementarlo. Entonces, ya no se trata solamente del Estado muy alejado de la ciudadanía, es el Estado con la ciudadanía quien está formulando políticas públicas en las cuales involucra al ciudadano. Y al involucrarlo lo hace partícipe de su gestión. Vemos, por ejemplo, en muchos casos que entidades públicas que anteriormente no tomaban en consideración la opinión de la ciudadanía, hoy por hoy lo hacen. ¿Con qué fin lo hacen? Lo hacen con el fin de conocer, primero, el concepto que tienen de la entidad. Segundo, en qué medida la entidad puede mejorar para brindarle un mejor servicio. Es muy importante a partir de este diagnóstico que se realiza, conocerlo y luego analizarlo para ver qué cosa más se puede implementar para el ciudadano. Actualmente, si hacemos una evaluación, todos nosotros, una evaluación bastante somera de los servicios públicos que recibimos, vamos a coincidir en algunos casos en que existe una problemática. ¿Cuál es la problemática? Que los servicios públicos que actualmente conocemos no responden a nuestras necesidades, no responden a las necesidades de los ciudadanos. ¿Qué cosa es lo que encontramos? Lentitud, encontramos básicamente servicios totalmente centralizados, para los cuales tenemos que hacer desplazamientos gastando muchas horas, gastando, teniendo costos innecesarios para poder llegar a hacer un trámite, una operación, una transacción, un reclamo, ¿sí? Tenemos horarios de atención totalmente rígidos, en los cuales fuera de ese horario el ciudadano no puede hacer ningún tipo de trámite. Muchas veces los ciudadanos no pueden hacer estos trámites porque básicamente trabajan. Tenemos horarios en los cuales la atención al público se rige entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde o 6 de la tarde, que es el horario que coincidentemente el ciudadano lo dedica a trabajar, ¿sí? Entonces queda poco espacio, poco tiempo para efectos de poder realizar personalmente sus trámites. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque existe una necesidad actual del ciudadano de decir, entidad pública, gestión pública, ¿sabes qué? Dinamiza mejor tus horarios, no seas tan rígido. Tenemos una infraestructura insuficiente y no solamente a nivel físico, sino también a nivel tecnológico. Los ciudadanos actualmente, la mayoría de ellos cuenta con un teléfono, un smartphone. La mayoría de ellos tiene acceso al Internet. Sin embargo, aún estamos persistiendo en la atención presencial, en la atención telefónica, ¿no? Cuando podemos echar mano al Internet para efecto de implementar eh, trámites, procedimientos, reclamos y soluciones que se pueden dar a través de este medio. También tenemos infraestructura muchas veces física insuficiente o no adecuada. ¿Por qué? Porque básicamente al momento de la implementación de dicha estructura no hemos pensado en el ciudadano. Hemos pensado básicamente en poner un servicio, pero no pensando en la satisfacción, en la comodidad del ciudadano. Hay, hay casos en los cuales inclusive no se considera la rampa de acceso para los discapacitados, no se considera algún tipo de aspecto de seguridad para ellos, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar nuestra infraestructura.
Nuestros trámites vienen a ser complejos porque se le requiere al ciudadano muchas veces cosas engorrosas o documentos engorrosos o documentos básicamente que ya no son necesarios, ¿sí? Lo que acarrea costo, lo que acarrea básicamente que el ciudadano pues formule un tipo de queja. ¿Por qué? Porque los trámites deberían ser los más simples posibles. Dado una necesidad de un problema, ¿no? Se tiene que brindar al ciudadano la facilidad correspondiente para solucionarlo. La información que tenemos no es articulada actualmente. Tenemos información que muchas veces recurrimos al ciudadano a obtenerla de otra entidad. ¿Por qué? Porque entre entidades no estamos articulados. Lo que se requiere es la articulación de las entidades para tener una información que podamos compartir y de esta manera un ciudadano puede hacer todos los trámites, todas las operaciones o transacciones que desea realizar sin necesidad de tener que obtener un requisito adicional para lograr solucionar su problema. Todo esto ha conllevado que la relación entre ciudadanía y la administración pública, pues obviamente no se vive bien. El ciudadano no tiene un concepto adecuado de la gestión pública. Generalmente la cataloga de una gestión totalmente burocrática, de una gestión totalmente pasiva, lenta, obsoleta, etc. Tenemos que mejorar, es nuestra tarea ahora ver en qué aspectos podemos mejorar estas relaciones entre ciudadanía y la administración pública. Todo lo que hemos mencionado anteriormente nos lleva primero a tener un pleno conocimiento de las necesidades de los ciudadanos. Sin el conocimiento de las necesidades de los ciudadanos no vamos a establecer qué servicios o qué particularidades debe tener este servicio que necesita el ciudadano. O si teniéndolo, no vamos a conocer cómo poder mejorar la prestación de estos servicios. Para ello es muy importante partir de un diagnóstico. Y ese diagnóstico, ¿de dónde lo vamos a recoger? De la propia opinión del ciudadano, que nos indique, que nos señale qué calidad de servicio está recibiendo actualmente y cómo podríamos mejorarlo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que involucrar al ciudadano, organizar el servicio a partir de la mirada de él, no a partir de la mirada de la gestión pública o de la administración pública o del Estado. Tenemos que mirar el servicio desde los ojos del ciudadano. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué implica esto? Que nuestras prioridades como organización pública, que nuestra organización, nuestros procesos como organización, se alinee también a las necesidades y a las prioridades que tienen los ciudadanos para nuestra gestión. Como ven, y así algunas láminas anteriores lo señalaba y lo señalaba esta Carta Iberoamericana, el servicio hace ya ahora corresponsable al ciudadano no solamente en la formulación, no solamente en el diagnóstico, sino también básicamente en la implementación y ejecución de las políticas públicas. Esto ha permitido nuevos enfoques en la actualidad en lo que corresponde al tratamiento al ciudadano. El ciudadano ahora es el eje de la acción pública. Ya no es una persona más, no es una acción más, es el eje de toda acción pública. Si bien es cierto, nuestro gasto público es limitado, ¿no? En este caso te orienta a que ese gasto público debe ser selectivo y altamente productivo. ¿Qué significa ello? Eficiente en el gasto público que vamos a realizar. Y si este conlleva a la satisfacción del ciudadano, tiene que ser un gasto que haya considerado la necesidad del ciudadano, la problemática del ciudadano y básicamente qué hacer para atacar esta necesidad. Si bien es cierto, todo aparato público en la actualidad debe de tener una vocación de servicio, también tiene que considerar la austeridad en todos sus actos. No podemos, ante necesidad del ciudadano, también desmandarnos y generar todas las implementaciones que se requieran. No, se trata de tener en consideración la necesidad general que ellos, no solo las particularidades, sino básicamente es tener en consideración la necesidad primordial. Por eso nos pide priorizarlas. Los principios de eficiencia, flexibilidad y descentralización son muy importantes para la toma de decisiones.
¿sí? Sobre todo corresponde a lo que es eficiencia y flexibilidad. Nos permite ahora ser más competitivos. Si bien es cierto, la administración pública no tiene con quién competir, por decirlo así, porque tenemos un contribuyente, un ciudadano cautivo, ¿sí? Eso no significa que básicamente nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nuestros servicios o todo aquello que implementemos para la ciudadanía debe ser competitivo, debe estar a la altura del ciudadano, de lo que requiere el ciudadano. Por lo tanto, tenemos que saber definir qué cosa es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para quién lo vamos a hacer. El manual para mejorar la atención a la ciudadanía, que fue dada por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ¿ya? Define ahora ciertas aristas que nos van a permitir mejorar la atención a la ciudadanía. El primero es aquello que toda mejora tiene que estar orientada a las necesidades de la ciudadanía. La ciudadanía marca la pauta en qué es lo que tiene que mejorar el Estado para poder implementar y poder brindar un mejor servicio. Nos exhorta y nos audita, nos controla que el servicio a la atención a la ciudadanía tiene que ser un servicio con calidad. Para ello, nos insta a implementar buenas prácticas en la atención a la ciudadanía. Esta implementación, señores, no se trata solamente de innovar constantemente, también se trata de hacer un proceso de benchmark, un proceso de copiar aquellas buenas prácticas. No nos insta básicamente a enfrascarnos en ver qué cosas hacemos y quedarnos un buen tiempo pensando en qué hacer. No, si existen buenas prácticas ya implementadas y con resultados, nos insta a poder copiarlas para implementarlas en nuestra gestión. ¿Sí? Tiene un enfoque de género en el cual varón y mujer pues tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos. No solamente en el servicio que recibe, sino en la formulación del servicio que requiere. Nos permite que al interior de nuestra gestión pública pues se generen todos los incentivos y reconocimientos al personal, de tal manera que el personal esté satisfecho, de tal manera que el personal esté eh, cómodo, digamos, en una línea de carrera y en el servicio y en la vocación de servicio para lo cual está, este, está dentro de la entidad. También tome en consideración el tema de la interculturalidad, lo que implica que nuestro Estado básicamente es pluricultural. Necesitamos servicios en los cuales el ciudadano se sienta totalmente satisfecho cuando es atendido, sea en el idioma castellano, sea en una atención en quechua, sea en una atención en inglés, etc. Entonces, es muy importante tener en cuenta el tema cultural acá, ¿no? Ya estamos como gestión pública obligados a tener en consideración un servicio en los cuales no haya ningún tipo de discriminación, sino todo ciudadano sea bien atendido en nuestra entidad. Ya focalizándonos en lo que corresponde a la gestión tributaria municipal, esta tiene tres aristas muy importantes y que iremos conociendo poco a poco. El tema de la legislación. El sistema tributario no puede dejarse llevar por lo que en este momento cada municipio puede establecer para el cobro, sea de sus tributos o la recaudación de sus impuestos. Todo aquello está normado. Para ello tenemos normas ya específicas en las cuales tenemos que tomar en consideración para poder establecer nuestros procedimientos, poder establecer nuestros impuestos. La primera, nuestra norma es la Constitución. Tenemos un código tributario, tenemos la ley de tributación municipal, la ley de procedimiento administrativo general, que nos norma todo el proceso administrativo respecto a los TUPAS, respecto a los trámites, respecto a la atención de los mismos. Tenemos la ley de procedimiento de ejecución coactiva, para efectos en los cuales existe una cobranza coercitiva sobre deudas que mantiene un ciudadano con un municipio.
Dentro de lo que es el sistema tributario local, los tributos a los cuales estamos abocados como municipios es recaudar, hacer gestión sobre el impuesto predial, el impuesto al cabala, el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, a los juegos, a los espectáculos públicos no deportivos. Estos tienen el rango de impuestos. Lo que corresponde a los arbitrios, los derechos de parqueo, la licencia de funcionamiento, el tema de transporte público, son tasas que el ciudadano pues paga por hacer uso de determinados servicios. Y aquellas, digamos, obras públicas específicas sobre las cuales existe una participación de parte del gobierno local o municipio, pues también tiene el mérito de cobrar cierto tipo de contribuciones. ¿Qué entidades participan del sistema municipal? Obviamente la municipalidad con todas sus gerencias, aquellas que están imbuidas directamente en el tema de recaudación o rentas, ¿sí? Los organismos públicos centralizados, como es el caso de los SATs, ¿sí? Y el Tribunal Fiscal, quien de una u otra manera va a regular aquellas apelaciones o va a ser el ente revisor, ¿no?, de aquellos procedimientos dados por cada municipio. ¿Qué facultades tiene la administración tributaria de cada día? Que es muy importante que lo llegamos a conocer, porque muchas veces solamente consideramos que el municipio tiene dos fines, el tema de recaudar los tributos y el tema de la prestación del servicio. No, también tiene otros aspectos, sobre todo la administración tributaria tiene facultades como es la recaudación. ¿Qué significa la recaudación? La recaudación implica el cobro de los tributos. El cobro de los tributos que tiene que ser totalmente eficiente para efectos de dotarle al municipio del recurso necesario para la realización de obras y para su propia funcionamiento. Tienen la facultad de determinación. Un municipio puede determinar la cuantía de un impuesto, ¿sí? Para ello tiene que tomar en consideración la normativa vigente, tiene que tomar en consideración la declaración jurada que realiza el ciudadano, ¿no?, para efecto de poder determinar a través de un juicio y precio cuánto debe pagar un ciudadano, sea en el impuesto predial, sea en el impuesto al cabala, sea en el impuesto vehicular, de los espectáculos, lo que fuere. Inclusive en la determinación de arbitrios. Por ejemplo, cuán alejado está de un parque, cuánto es el servicio que se va a realizar o con qué frecuencia el tema del barrido de calles, de recojo de residuos sólidos, perdón, el tema de la incidencia, digamos, de robos para determinar el tema de lo que es serenazgo, ¿no? Entonces, la administración tributaria uno tiene como facultad la determinación de estas tasas y estos tributos. Tiene también la facultad de fiscalizar, ¿sí? Esta facultad de fiscalización básicamente se da en dos niveles. Fiscalizar para efecto de detectar aquellas personas, aquellos contribuyentes, aquellos administrados omisos, ¿sí? Omisos porque no declararon un bien, ¿m?, para efecto del impuesto predial, o un vehículo para efecto del impuesto vehicular, o una alcabala cuando hubo una transferencia del inmueble. También lo puede hacer para efecto de determinar quiénes han subvaluado una transferencia, un predio, etc. Estos dos aspectos dentro del proceso de fiscalización meritúan la facultad de administración para efecto de establecer, no solamente luego determinar, sino también sancionar, ¿sí? Tiene como facultad la resolución, sí, porque ante el municipio, ante el gobierno local, los ciudadanos pues presentan problemáticas, presentan necesidades, objetan, digamos, alguna determinación, y por lo tanto el municipio está en la obligación de resolver. Está en la obligación de resolver. Tiene la obligación de sancionar, la facultad también de sancionar, efectivamente, porque como el caso de la fiscalización se definen omisos o subvaluadores que hayan hecho de manera abierta haber omitido, haber subvalorado, pues el municipio o el gobierno local tiene la obligación de sancionar a través de una resolución de determinación o una resolución de sanción. ¿Tiene la facultad de ejecutar? Sí.
porque a nivel, digamos, de las sanciones que impone, pues también tiene la obligación de ejecutar estas sanciones, hacer que sean totalmente, eh, que se cumplan, que el ciudadano cumpla, digamos, con esta sanción, sea pecuniaria o de manera no pecuniaria. ¿Con qué fin nosotros ciudadanos pagamos nuestros tributos? ¿Con qué fin le damos este dinero al municipio, al gobierno local? Básicamente es con tal de que mejoren los servicios públicos. Esto puede hacerse mediante un mejoramiento de la infraestructura vecinal, urbana, ¿sí? Generando más desarrollo, generando sostenibilidad de cada uno de los servicios, ¿sí? De una otra manera, en la actualidad, ¿por qué pago la tasa de servicios? Quiero que el barrido de calles mejore en mi vecindad, quiero que el recojo de los residuos sea de manera permanente, quiero que haya mayor seguridad y finalmente quiero que mis parques y jardines pues se ven bien, ¿no? Que estén mejor cuidados. Entonces, todo este dinero que cada vecino aporta, digamos, o paga en cumplimiento del impuesto, tiene que estar destinado básicamente estos objetivos, a estos fines. Mejorar los servicios públicos, mejorar nuestra comunidad, nuestra vecindad. Dicho lo anteriormente, podemos reconocer que la gestión tributaria de todo gobierno local básicamente tiene 5 procesos importantes. El proceso de registro que conlleva básicamente eh, informatizar o procesar toda la información de parte del ciudadano, de parte del inmueble, de parte del vehículo, ¿sí? Para lo cual requerimos que el ciudadano pues esté debidamente registrado con un domicilio fiscal, con las particularidades que tiene el predio, ya sea en niveles, ya sea en sus características constructivas, ¿sí? O en el caso de un vehículo, lo que correspondería al año de fabricación, al año de compra, al valor comercial, etc. Un adecuado registro nos va a permitir, ¿no?, el segundo proceso, que es una debida determinación en la generación de la deuda. Un registro que esté mal llevado o mal efectuado definitivamente nos va a conllevar a error. Sin embargo, un buen registro nos va a llegar a que la determinación del pago o la cuantía del impuesto pues sea la más correcta, la más correcta. Finalmente, otro proceso de la gestión tributaria viene a ser la fiscalización. Fiscalización, como decía anteriormente, básicamente para determinar omisos y violadores y de esta manera dotar de la gestión tributaria también la base tributaria. ¿Qué significa la base tributaria? Es tener definido cuántos contribuyentes y por qué contribuyen cada uno de ellos en una administración, en la gestión que realizamos. Por ende es muy importante, ¿no? Los inmuebles mejoran en sus características constructivas, lo que conlleva un proceso de fiscalización para efectos de que el ciudadano pues pague lo que debe pagar. Un cuarto proceso que está ya bastante marcado es el tema de la cobranza. Este proceso que si bien es cierto muchos ciudadanos lo pueden entender quizás como algo que no está bien llevado a cabo o simplemente no debe ejecutarse, garantiza sí a que el municipio obtenga los recursos necesarios para poder gestionarse, autogestionarse para hacer obras públicas, etc. Por lo tanto, el proceso de cobranza en sus diversas etapas tiene que estar bien llevado. Hablamos de una cobranza informativa, de una cobranza preventiva, o la última, que es el proceso de cobranza coercitiva, igual. Es un proceso que forma parte de la gestión tributaria y tiene, digamos, sus particularidades que debemos conocer, ¿no? Para efectos de nosotros estar al tanto cómo me están cobrando, cuánto me están cobrando y qué hacen con lo que me cobran. Sí. Ahora, algo muy importante que es transversal a todos estos procesos
y que básicamente es materia de esta reunión que estamos teniendo en este momento, es la atención al contribuyente, la atención al ciudadano. En cada uno de estos procesos de la gestión tributaria veremos de que tiene que haber una adecuada atención al ciudadano, al contribuyente. La atención al contribuyente entonces no es netamente parte de un proceso más, ¿no? No forma parte de una etapa final, no, tiene que darse en cada uno de los procesos y por ello resulta más importante que quizás cualquiera de los anteriores, ¿sí? Una adecuada atención te garantiza una adecuada cobranza, un buen proceso de determinación y registro. Una adecuada atención te garantiza confianza de la ciudadanía respecto de su entidad, ¿no? Una adecuada atención también genera transparencia. Entonces, todos estos procesos básicamente se enfocan en dos ejes estratégicos que forman parte también de los objetivos de la gestión tributaria local. El primero, ¿cuál es? La recaudación. La recaudación que implica generar recursos para la entidad, ¿sí? Y el segundo, lo que es la satisfacción, focalizada en la satisfacción del ciudadano, ¿no? Por los servicios o por la calidad del servicio que va a recibir. Conoceremos qué factores influyen en la gestión tributaria. Definitivamente la gestión tributaria también es influida por diversos factores, no solamente internos y externos, ¿no? Al interior de una gestión tributaria existen factores que pueden, digamos, ir en favorecer o en detrimento de la propia gestión. Una inadecuada planificación, ¿no? Un inadecuado uso de las tecnologías de información, personal no capacitado, influye en la gestión tributaria. Y en lo que corresponde, digamos, a la coyuntura externa, efectivamente, sea social, económica, normativa o política, de todas maneras va a influir en la gestión tributaria. ¿Por qué? Porque va a afectar, digamos, el modo de pensar del ciudadano para efectos de poder tributar a tiempo o dejar de tributar, ¿sí? Entonces, estos factores sí o sí tenemos que conocerlos para efectos de hacer una adecuada gestión, tomando en consideración todo ello. No podemos soslayar estos factores, no podemos dejar de considerarlos, ¿no? Y hacer una gestión totalmente ajena a ellos. Conoceremos también a nuestros ciudadanos. Si bien es cierto, los ciudadanos, nosotros en la actualidad, hemos cambiado. ¿Por qué? Porque somos unos ciudadanos mucho más informados, justamente porque las no tan buenas relaciones con las administraciones tributarias, con la gestión pública, hace o ha hecho que seamos más incrédulos, seamos más indiferentes a la gestión, ¿no? Difícilmente ahora nos satisfacemos con una sola respuesta, queremos siempre algo más, no solamente a nivel de información, sino también de servicio, en la solución de nuestros problemas. Lo que queremos ahora es gastar menos, definitivamente, y confiar más. ¿Mm? Buscamos transparencia en toda gestión, no solamente en la operación que vamos a ir a realizar o que realizamos a través del Internet con nuestra entidad pública local, sino también buscamos transparencia de la persona que nos atiende. Buscamos el conocimiento adecuado que nos va a garantizar que nos va a garantizar la solución a nuestro problema o nuestra inquietud. El ciudadano busca un aliado. ¿Por qué? Porque lo que requiere es la solución a su problema, ¿sí? Somos ahora mucho más exigentes, menos pacientes y apreciamos más el tiempo. Como ciudadanos, el hecho de salir de nuestro domicilio y desplazarnos hasta la entidad donde vamos a realizar la determinada operación, efectivamente implica no solamente costo de dinero, sino también costo de tiempo. Por lo tanto, apreciamos más el tiempo y es algo que tenemos que tener en cuenta como gestores públicos, ¿no? Como personas que vamos a hacer una implementación de un determinado servicio.
los ciudadanos de un tiempo a esta parte son más difíciles de satisfacer, por lo tanto, tenemos que conocerlo bien. Conoceremos el servicio al ciudadano desde las 5 aristas que la conforman. Básicamente el servicio en sí mismo, el recurso humano que está involucrado en el servicio que se brinda al ciudadano, un personal debidamente seleccionado, altamente capacitado, con vocación de servicio. Porque es importante la información, que también es un componente necesario, no solamente por un tema de lo que es la determinación correcta de los tributos, sino con el fin del trato, un trato personalizado que debe recibir el ciudadano. Porque son importantes los procedimientos para efecto de definir determinada acción, ¿sí? Y conoceremos también la infraestructura y los equipos que son necesarios para una adecuada atención. Existen muchos atributos, ¿no?, que valoran a los ciudadanos en la actualidad en 3 tipos de atención. Veremos actualmente lo que es la atención preferencial. ¿Qué cosa es lo que valora más el ciudadano? Y estos atributos básicamente han sido tomados de encuestas de satisfacción de las entidades públicas, en las cuales se han realizado y el propio ciudadano ha manifestado qué es lo que más valora. Valora no solamente el tiempo de espera, no solamente el tiempo de atención, sino valora el tema de la señalización, la comodidad, la ubicación, la limpieza, la cantidad de personas que están atendiendo, la amabilidad, el conocimiento que tiene este personal. Valora la disposición que tiene solamente para escuchar, sino también para resolver los problemas. Entonces también la capacidad que tiene la gestión para poder solucionar estos. Valora la información que es recibida a través de cualquier medio, ¿sí? Valora, critica muchas veces el tema de la cantidad de documentación que nosotros requerimos para efectos de solucionar su problema o su necesidad. Y requiere, obviamente, que los procedimientos para todo este tipo de trámites o consultas sean más simples. Miren, no solamente se trataba del tiempo de espera, no solamente se trataba del tema de simplificación, sino existen muchos otros atributos más que iremos conociendo y iremos desmenuzando cada uno de ellos. ¿Y por qué motivo valora este atributo? En el esquema de la atención telefónica, ¿sí?, en el cual quizás el ciudadano, si bien es cierto, no abandona su domicilio para poder hacer determinado trámite, sin embargo, el solo hecho de levantar el auricular y esperar y ser atendido por una persona, pues hace que se valore, por ejemplo, la rapidez con que tiene la consulta. Si la respuesta fue efectiva o no, o simplemente le mencionaron que tiene que acudir a una agencia, a una oficina, a una sede principal para efecto de realizar su trámite. Por lo tanto, mide también la capacidad de la persona que lo está atendiendo. Mide el tiempo de espera, ¿m?, la amabilidad, con qué facilidad se tuvo que contactar o se trató simplemente de aquellas líneas en las cuales nos dan diversas opciones, ¿no?, que hacen que básicamente se enalezcan los ánimos, ¿no? ¿Qué posibilidades ha encontrado el ciudadano de tener opciones a respuestas automáticas, quizás ya de consultas muy generales, como por ejemplo radio de atención a través de este medio? Por otro lado, la atención virtual, bien aquella que se brinda a través de nuestra página web, ¿no? ¿En qué medida el ciudadano valora esta página web y qué aspectos valora de la página web? Tenemos la utilidad de información, la confiabilidad de esta información, si el lenguaje es totalmente amigable, entendible, si la información está totalmente actualizada o no. Valora también el tema de cuán amigable es nuestra página web, si los diseños y colores son los más adecuados, si ubicar la información es fácil o no. Estos aspectos que quizás no tomamos en consideración para elaborar un servicio al ciudadano, miremos cuán importantes son cuando el ciudadano
participa y dice, sí, es importante la información y de esta manera, ¿sí? El ciudadano ya participa de ello y el ciudadano nos va indicando cómo, cómo quiere la información a través de la página web. Cuando un ciudadano acude a una atención presencial, básicamente a la persona que lo está atendiendo, ven ellos no solamente la información que le va a dar, sino otros aspectos. El ciudadano va evaluando la imagen, la apariencia de la persona que lo está atendiendo. Ve la actitud, sobre todo aquella predisposición, amabilidad con la cual la están atendiendo. Y ve los valores que tiene esta persona, que básicamente lo que va a generar es confianza y credibilidad, no solamente en la persona que está atendiendo, sino en la institución que lo está acogiendo. Entonces, es muy importante que el personal que atiende al público a través de cualquier canal de atención, pues tenga en consideración ello. No se trata solamente de poner una persona para atender al público, sino se trata de poner una persona que pues tenga en cuenta todos estos aspectos de tal manera que brinde una atención de calidad. Dentro de la comunicación verbal y en un proceso de atención presencial, es importante tener en cuenta que la persona que está atendiendo al público, llamado asesor, llamado terminalista, llamado plataformista, etcétera, pues tener en cuenta la fonética. O sea, qué tono de voz tengo que utilizar para que el ciudadano me entienda. ¿Cómo debo expresarme con el ciudadano? Aspectos de la ortografía son muy importantes dentro de la atención. Es importante recibir una comunicación vía mail, vía un correo electrónico o vía una carta, etcétera, la cual se encuentra bien redactada. ¿Cómo reaccionamos cuando encontramos faltas de ortografía en un documento? Es importante que la persona que está atendiendo al público tenga una capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque el ciudadano va a expresar una problemática, una necesidad. Y es importante que esta persona pues reciba esa problemática, la entienda, la analice y genere la solución. De lo contrario, esto, si ello no ocurriría, imagínense cómo un ciudadano puede reaccionar. Existen aspectos no verbales que se debe tener en cuenta en el proceso de atención al ciudadano, como es el saludo, las expresiones del rostro, la sonrisa, las posturas, el respeto, ¿no? Y el contacto físico que se da en un saludo de bienvenida o despedida. Aunque no lo crean, estos aspectos son valorados por el ciudadano y también son conjeturados, son evaluados. Muchas de las atenciones básicamente son criticadas. ¿Por qué? Porque básicamente no hubo un gesto adecuado, porque quizás el contacto físico no se dio de una buena manera, o por falta de respeto. Entonces, estos aspectos verbales los iremos conociendo, los iremos desmenuzando de tal manera que conoceremos cuál debe ser la actitud de la persona que tiene público. La imagen personal es muy importante, ¿no? Con un sonido adecuado, con un tono de voz, con la receptividad básicamente a las objeciones, porque un ciudadano siempre te va a objetar el por qué y el para qué se hizo determinada acción. Entonces, es muy importante dentro del contexto comunicativo, básicamente estar, digamos, en consonancia con la atención que se está brindando. Sin ánimos de calificar a los ciudadanos, ¿no? Desde el punto de vista de las personas que atienden al público, que atendemos al público, muchas veces es importante conocer al ciudadano, ¿no? Para efectos no de calificarlo, no de estigmatizarlo, sino básicamente con el fin de establecer cierto tipo de estrategias para que la atención sea más viable, sea más efectiva, en la cual se generen soluciones
se generen situaciones de ganar-ganar, ¿no? En la cual no solamente el ciudadano, por muy grosero, por muy polémico que sea, pues falta respeto a la persona que está atendiendo público, ni mucho menos se aleje de la atención totalmente desinformado, y sin la solución a su problema. Entonces, si existe una tipología de los ciudadanos, básicamente se hace con el fin de conocerlos y establecer las estrategias necesarias que debe conocer una persona que atiende al público, ¿no? Con el fin de llevar a buen puerto la atención. Cada uno de ellos será motivo de un análisis para efectos de poder conocerlos, será motivo de conversar sobre las estrategias que se tiene para poder atenderlos adecuadamente. Dentro del proceso de atención al ciudadano existen varios pilares que conllevan al éxito en lo que corresponde a la atención. El primero es básicamente la facilitación, que se da por poner al servicio de los ciudadanos todos los servicios que conlleven a una atención adecuada, óptima o autoatención. En la actualidad puede existir una plataforma de atención al servicio del ciudadano, pero también pueden existir plataformas o kioscos virtuales, ¿sí? A través de las cuales el ciudadano puede autoatenderse y de esta manera poder, digamos, reducir los tiempos de espera y procurar finalizar más rápido su operación. Otro pilar es la solución. Vemos que en la actualidad uno de los atributos que más valora el ciudadano es la solución al problema o a la necesidad por la cual acude a la entidad pública. Por lo tanto, tenemos que focalizarnos en la solución de ellos. ¿A través de qué? No solamente asesores de servicio o plataformistas capacitados. Podemos pensar en un pool de especialistas para determinado tema, ¿no? Para efectos de siempre encontrar la solución. Podemos hablar de un equipo multidisciplinario, ¿no? Para las coordinaciones que se pueden dar al interior, en tanto el caso amerita la participación de diversas áreas. Otro pilar es feedback o retroalimentación, lo que implica que constantemente la entidad pública tiene que estar, digamos, a la sintonía de qué es lo que quiere el ciudadano, ¿no? Cómo fue el servicio que recibió, ¿no? Qué cosa es lo que debo de mejorar, en qué aspectos un canal de atención respecto a otro debe mejorar, o qué es necesario implementar a partir de determinada fecha en adelante para efectos de que el ciudadano pues tenga un mejor servicio. Finalmente es el tema de la fidelización, concepto que muchas veces fue simplemente privilegiado para el tema de la actividad privada, para el tema comercial. No, en la gestión pública también se puede fidelizar al ciudadano, ¿no? No solamente se trata de actividades para que aquella persona que paga puntualmente, que contribuye puntualmente, ¿no? O sorteos o premios para aquel que cumple con el pago de todas sus obligaciones a determinada fecha, etcétera. Sino también se trata de generar confianza. ¿De generar confianza a través de qué? De un buen servicio, ¿sí? Tengo conocimiento de muchos casos en los cuales el ciudadano felicita a la persona que lo atendió. ¿Por qué? Porque básicamente no es que no solamente le solucione el problema, sino la persona que lo atendió con toda la amabilidad y respeto del caso. Y eso tenemos que ir generando cada vez más y mejor. Hagamos de la experiencia al ciudadano una diferencia única. Si nosotros revisamos las páginas web de diversas entidades públicas o de diversas administraciones públicas, en este caso municipios, todos o todas ellas nos señalan que brindan un servicio de calidad a la ciudadanía. Muchas veces acudimos a ella y nos damos con una realidad totalmente distinta a la que expresa. Pero sin tomar en consideración ello, ¿sí? Todas hablan de un proceso o de un servicio de calidad a la ciudadanía. Por lo tanto, como gestores de, de como gestores de determinado proceso, de determinada actividad dentro de lo que es la administración pública, tenemos que ir pensando en un plus adicional más. ¿Ese plus cuál es?
la diferenciación. ¿Cómo se logra la diferenciación? Básicamente, no es solamente con el tema de generar otro tipo de premiaciones, sorteos, etcétera, para el ciudadano, sino básicamente la diferenciación se da cuando el ciudadano logra una experiencia totalmente sui generis en el momento de la verdad, en aquel momento en el cual tiene contacto con la entidad. ¿Y cuál es ese contacto con la entidad? El contacto que él tiene con la persona que lo está atendiendo. Entonces tenemos que hacer que ese momento de la verdad, ese único momento, el principal para toda gestión y el trascendente para él por la solución de su problema, pues sea único. ¿Qué implica? Que tenemos que tener en consideración lo que valora el ciudadano para poder, digamos, atender esa necesidad. ¿Sí? Este proceso de diferenciación, básicamente, tenemos que lograrlo. ¿Por qué? En láminas anteriores hemos visto, el Estado tiende a ser más competitivo. ¿Sí? Tenemos que generar competencias en las administraciones públicas, ¿no? A efectos de que nuestro servicio se diferencie de otra, mejore de otra, ¿sí? Pero no por situaciones, digamos, particulares, sino a partir de la experiencia que se le brinda al ciudadano. Para ello tenemos que, obviamente, hacer que esta experiencia pues, se gestione a través de un modelo integral. Los canales para poder lograr esta experiencia al cliente básicamente son cinco. El canal presencial, canal telefónico, el canal a través le puede enviar una carta informativa, ¿sí? El correo electrónico, ¿sí? Y finalmente el internet. Para cada uno de ellos, obviamente requiero recursos y requiero personas capacitadas. Por lo tanto, la idea es pensar en todo ello a través de un ecosistema para efecto de desarrollar un sistema que me permita gestionar la experiencia del ciudadano, la experiencia de nuestro cliente. Existen en la actualidad, en el manual de calidad de atención al ciudadano, nueve estándares por los cuales los servicios a la ciudadanía se van a ir midiendo, se van a ir valorando y se van a ir mejorando. Parten desde que la organización tiene que tener una estrategia ya definida, luego nos exhorta a tener un conocimiento de la ciudadanía, que conocemos del usuario final de nuestro servicio, ¿sí? Valora mucho el tema cuántos canales de atención tenemos a disposición del ciudadano y cuán accesibles son ellos para los ciudadanos. Va a valorar nuestra infraestructura, ¿no? No solamente a través de estructura física, sino a través del mobiliario y el equipamiento que tenemos para poder atender al público, al ciudadano, ¿no? Va a calificar nuestro proceso de atención. Este momento, la verdad, lo va a calificar, ¿sí? También va a existir un estándar para el personal que atiende al público, por el hecho no solamente de a quién dispongo para atenderlo, sino desde su proceso de selección. ¿Qué conocimientos, qué tipo de habilidades, cómo voy a valorar el tema de la vocación al servicio, etcétera, etcétera? Y con respecto a lo que es transparencia y acceso a la información, también hay un estándar importante para cuán transparente es nuestra gestión, ¿no? Y cómo los ciudadanos pueden tener acceso a la información pública. ¿Qué indicadores tenemos? Y para ello la medición de la gestión tiene que ser de manera permanente. Y finalmente, cómo estamos atendiendo los reclamos y sugerencias de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que tener en conocimiento ya las tendencias, ¿no?, que están ya sobre nosotros y sobre la marcha. Existe actualmente una masificación del uso de Internet, básicamente en todo el país. ¿Qué nos indica ello? Que nuestros servicios tienen que tener en consideración el Internet. Entonces tenemos que innovar y pensar en servicios ya que consideren Internet para beneficio del ciudadano. El ciudadano no quiere moverse de casa. Cuando acudimos a unas entidades públicas encontramos cola, encontramos tiempo de espera.
qué hacer para efectos de que estas colas, estos tiempos de espera, pues se reduzcan a lo mínimo. ¿Qué hacer para que el ciudadano desde su hogar pueda realizar todo tipo de transacciones con la administración pública? Ya hay entidades, y bien por ello, en actuales los trámites ya se están vuelto virtuales. El ciudadano ya no tiene que acudir a la entidad. Entonces tenemos que ir pensando en la virtualización de todos los trámites. No solamente para el ingreso del mismo, sino para toda la trazabilidad, para ver en cualquier momento en qué estado se encuentra. Si está resuelto, está pendiente, está en proyecto, si lo tiene asignado determinada persona o determinada área, ¿no? Efectos. Y para conocer también cuál fue el resultado. ¿No? Nuestro país y todo el mundo se está integrando básicamente, ¿por qué? Porque la mayoría de personas, ciudadanos, tenemos más acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, es un buen indicio para poder, digamos, pensar ya en servicios que se implementen a partir de ellos. En la actualidad hay muchos de ellos. Ya si una persona puede pagar a través con su smartphone, ya, sin necesidad de acudir a un banco, sin necesidad de acudir a un municipio, ¿sí? Tenemos que brindar al ciudadano herramientas a través de estos sistemas, de estos equipos, en la cual de manera muy eficiente puedan realizar todas sus operaciones. Quizás las entidades un poco lentas, sí, puedan estar haciendo esfuerzos para interconectarse. Lo bueno es que ya se están haciendo y tenemos que demandar que efectivamente eh, todas las entidades públicas estén debidamente articuladas para efectos de poder, digamos, brindar un mejor servicio al ciudadano, sin requerir más información de la que ya podamos tener como Estado, ¿sí? ¿Qué cosa va a permitir, digamos, si tenemos en cuenta qué cosa es lo que vamos a lograr? Obviamente tener atención sin restricción horaria, ¿no? Vamos a ahorrarle tiempo al ciudadano, vamos a simplificar sus trámites, ¿sí? Y obviamente vamos a resolver o solucionar sus problemas con un contacto, quizá con un único contacto directo con el ciudadano. De esta manera también reduciremos la corrupción. Conoceremos el tema de cómo se gestiona la deuda. La deuda tiene un proceso, la cobranza tiene un proceso, ¿no? Desde la información que se tiene en cuenta, ¿no? Y luego qué aspectos, qué estrategias se van aplicando desde una cobranza informativa, preventiva, ¿no? Una cobranza coactiva y finalmente la coercitiva, ¿no? Diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para efectos de conocer, ¿no? Qué tipo de gestión está y en qué etapa estamos realizando para el ciudadano. Así como existe una adecuada gestión de deuda, también existe un adecuado proceso de fiscalización, ¿sí? El objetivo básicamente es reducir la evasión y la ilusión tributaria, ¿no? Para ello, obviamente, tenemos que verificar bien la información. Tenemos que tener base de datos en las cuales tenemos que revisarlas, ¿no? Y una vez revisadas y haber obtenido la información pertinente, nos permitan determinar correctamente y, y con justicia la deuda que puede tener un ciudadano. Entonces, nos va a permitir hacer bien nuestro trabajo, tener una base tributaria totalmente amplia, sólida, ¿no? Justa. Bien, he finalizado la presentación. Quiero motivarlos, incentivarlos a la participación de este programa de especialización, en la cual los aspectos que hemos conversado el día de hoy de manera muy, muy rápida, las desmenuzaremos uno a uno, detalle por detalle, ¿no? Partiendo de un esquema general de lo que requiere el Estado para nosotros, ¿no? Como también
desde el punto de vista de conocer bien al ciudadano, conocer bien a la persona que atiende al público, de tal manera que mejoremos los servicios que brindamos a la ciudadanía. Servicios con eficiencia, servicios con calidad, servicios con el personal idóneo, ¿sí? Servicios que nos permitan básicamente dar al ciudadano lo que realmente merece, con mucha amabilidad, con mucha cortesía, con mucho respeto, ¿sí? Les agradezco su participación, ¿sí? Muchas gracias.